Mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban entre los árboles del bosque, el eco de lo ocurrido la noche anterior todavía flotaba en el aire del valle. El hallazgo de Bárbara, herida y casi sin conocimiento, había sacudido los cimientos de todas las casas, desde la pequeña hasta la grande. Francisco y Martín regresaban exhaustos, con el barro pegado a las botas y el alma helada por lo que habían visto. Nadie esperaba encontrarla así, tendida entre la maleza, el rostro cubierto de sangre seca, las manos frías como el mármol. Pero lo que más dolía no eran las heridas visibles, sino el silencio que la envolvía, ese mutismo de quien ha visto demasiado y ya no sabe cómo regresar. Leonardo fue el primero en acercarse cuando la trajeron. No escuchó razones, ni advertencias. Se arrodilló junto a ella y le tomó la mano con una mezcla de desesperación y culpa. La miraba como si al hacerlo pudiera devolverle la vida, como si los ojos pudieran reparar todo lo que el destino había destrozado. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Ni siquiera Rafael, que comprendía que en ese gesto había un amor que el tiempo y los compromisos forzados nunca habían logrado borrar. Adriana, en cambio, observaba desde un rincón, con una mano sobre el vientre, sintiendo que el pequeño dentro de ella se movía inquieto, como si presintiera que algo en el mundo estaba cambiando. Las palabras de Leonardo a su hermana no tardaron en salir, cargadas de un arrepentimiento que lo desbordaba. Si mi padre no me hubiera forzado a comprometerme con Irene, si yo hubiera tenido el valor de rebelarme, nada de esto habría sucedido. Todo lo que tocamos, Adriana, termina en dolor. Ella lo escuchó en silencio, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. No era momento de reproches, pero sí de verdades, y la verdad era que Leonardo amaba a Bárbara con una intensidad que rozaba la locura. Un amor que había intentado negar, ahogar, sepultar bajo obligaciones y miedos, pero que seguía ahí, respirando en cada gesto. Mercedes entró en la estancia sin anunciarse, con esa firmeza que solo las mujeres que han vivido muchas guerras domésticas pueden tener. Su mirada pasó de Leonardo a Irene, que permanecía en el umbral como un fantasma, los dedos temblando. «¿Qué te pasa, niña?», le preguntó con voz baja pero incisiva. «Tienes la culpa escrita en la frente». Irene quiso responder, pero las palabras se le atascaron. No era culpa lo que la devoraba, sino miedo. Miedo a que su mentira saliera a la luz. Miedo a que Leonardo descubriera lo que realmente había dicho a Bárbara la noche de su desaparición. Una frase venenosa, pronunciada en el calor de la rabia. «Eres una sombra en su vida, y pronto no serás nada». Desde entonces, esa frase la perseguía como un eco que no cesaba. Al otro lado del palacio, Isabel hablaba con Francisco, todavía conmovida. Agradeció entre lágrimas que hubiesen encontrado a Bárbara. Sin ustedes, habría sido otra tragedia que Victoria usaría a su antojo. Francisco asintió, sin atreverse a responder más. Él también había sentido esa tensión invisible, ese miedo a lo que la duquesa podría hacer con cualquier debilidad ajena. Isabel, en cambio, parecía determinada. «Voy a pedirle que Martín se quede en palacio. Se lo ha ganado, y quizá así podamos tener a alguien leal entre tanto engaño». En la habitación contigua, Victoria caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados y la mirada incendiada. Había descubierto que la talla que guardaba celosamente en su habitación había desaparecido. Aquel pequeño objeto tallado en madera no era una simple reliquia. Contenía un compartimento oculto, un mensaje cifrado, una prueba de algo que solo ella conocía. Su reacción fue inmediata. «Isabel, esto no es un robo común. Alguien la ha tomado para hacerme daño». Isabel, fingiendo calma, replicó: «Quizá deberías revisar a quién confías tus secretos». El enfrentamiento entre ambas mujeres fue como una danza antigua, de esas que se bailan sin música pero con veneno. Victoria sabía que Isabel la desafiaba en cada palabra, y que la pérdida de la talla era más que un incidente. Era una advertencia. En el fondo, intuía que Alejo o incluso Luisa podían saber algo. Aquella noche, cuando el silencio se apoderó del palacio, Alejo no pudo dormir. Sentía que algo se le escapaba entre los dedos, que el destino lo empujaba hacia una frontera invisible entre la lealtad y la sospecha. Luisa, sentada junto al fuego, evitaba su mirada. Sabía lo que él pensaba, y eso la hería más que cualquier acusación directa. «No confías en mí», murmuró al fin, rompiendo el silencio. «No es eso», respondió él, pero su voz sonó hueca. «Porque sí era eso». Mientras tanto, en la casa pequeña, Martín limpiaba sus botas cubiertas de barro mientras Francisco le servía un vaso de vino. «No puedo dejar de pensar en su rostro», dijo el joven,
todavía tembloroso. Parecía muerta. Francisco, con la mirada fija en la mesa, respondió: en este valle, los muertos a veces respiran y los vivos no siempre lo parecen. Fue su manera de decir que el peligro no había pasado, que el mal en Valle Salvaje nunca dormía del todo. La noticia del hallazgo se extendió rápido. Incluso don Hernando la recibió antes del mediodía. Fingió sorpresa, pero en el fondo algo en su interior se tensó. ¿Herida? ¿Dónde?, preguntó con falsa preocupación. Cuando Adriana le comentó que la habían encontrado en el bosque, la expresión del conde se endureció. ¿Y tú cómo sabes tanto?, replicó. ¿Acaso hablaste con ella antes de que desapareciera? El tono inquisitivo de Hernando no pasó desapercibido. Mercedes, presente en la escena, intervino con una firmeza que descolocó al hombre. No tiene derecho a hablarle así, señor. No después de todo lo que ha causado. Hernando la fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Sabía que, por una vez, no tenía cómo defenderse. En la enfermería, Bárbara respiraba con dificultad. El médico había dicho que su vida no corría peligro, pero el golpe en la cabeza podía haberle afectado la memoria. Leonardo permanecía junto a ella, sin moverse, acariciando su mano, susurrando palabras que solo ella podía oír. No me dejes otra vez, repetía como un mantra. A veces parecía que Bárbara lo escuchaba, que una lágrima escapaba de sus ojos cerrados, pero era difícil saber si era sueño o conciencia. Adriana entró despacio, sosteniéndose del marco de la puerta. Leonardo, murmuró, pero él no la escuchó. Estaba perdido en esa mezcla de amor y arrepentimiento que lo consumía desde el primer día en que permitió que su padre decidiera por él. Mercedes observaba la escena desde el fondo. Había visto demasiadas historias truncadas por el orgullo de los hombres, y ahora, viendo a Leonardo, sentía una compasión inesperada. Sabía que amaba de verdad, pero también sabía que en Valle Salvaje, el amor era una condena más que una salvación. Por la tarde, Irene se encerró en su habitación. Frente al espejo, no reconocía su propio reflejo. Se sentía derrotada. Durante meses había luchado por conservar a Leonardo, pero ahora comprendía que no se puede retener a quien ama a otra. El rostro de Bárbara, pálido pero sereno, la perseguía incluso con los ojos cerrados. Recordó el momento en que la empujó hacia el abismo emocional de sus palabras, y por primera vez sintió el peso del remordimiento. ¿Y si no se despierta nunca?, se preguntó en voz baja. Nadie respondió, pero el silencio pareció decirle que tal vez esa sería su condena. Victoria, incapaz de soportar la incertidumbre, envió a Atanasio a investigar la desaparición de la talla. Quiero que encuentres al culpable, y si esto más, que no vuelva a pisar esta casa. Atanasio asintió, relamiéndose de satisfacción. Nada le gustaba más que la oportunidad de hundir a alguien para congraciarse con la duquesa. Esa noche, entre susurros, dejó caer la acusación ante todos. El ladrón no es otro que Tomás. Nadie más tenía acceso a esa habitación. Las palabras se esparcieron como fuego en paja seca. Alejo se levantó furioso. No permitiré que lo calumnies sin pruebas. Pero su voz temblaba, porque en el fondo también dudaba. Luisa lo vio y comprendió que su amor estaba en peligro. Mientras tanto, en la casa grande, Isabel intentaba razonar con Victoria. Deja que el muchacho Martín se quede. Ha demostrado su lealtad. Pero Victoria estaba demasiado alterada por la pérdida de la talla. ¿Lealtad? Nadie en este valle es leal. Ni siquiera tú, Isabel. La tensión entre ambas crecía cada día. Era un pulso silencioso por el poder, por el control de una casa que ya parecía maldita por los secretos que guardaba. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, como si el valle quisiera deshacerse de sus sombras. En el pasillo principal, los candelabros parpadeaban. Adriana se acercó al cuarto donde descansaba su hermana. Leonardo estaba allí, aún despierto. No deberías estar levantada, le dijo él con voz suave. Ni tú deberías seguir aquí, respondió ella con una sonrisa triste. Se miraron unos segundos, y en ese cruce de miradas había un pacto silencioso. Ninguno de los dos abandonaría a Bárbara. Adriana tomó asiento al borde de la cama y rozó el cabello de su hermana. Siempre fuiste la fuerte, murmuró, la que nunca se dejaba vencer. Leonardo bajó la mirada, y sin embargo fui yo quien la destruyó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. De pronto, un golpe seco en la puerta principal los sobresaltó. Eran casi las 11 de la noche, y nadie esperaba visitas. José Luis se apresuró a abrir, pero al hacerlo, quedó inmóvil. En el umbral, bajo la lluvia, se recortaba la silueta de un desconocido. O quizá no tanto. Llevaba un abrigo oscuro,
empapado, y una mirada que mezclaba tristeza y desafío. Victoria bajó las escaleras, envuelta en su bata de seda. ¿Quién osa venir a estas horas?, preguntó. El hombre levantó la vista, y el tiempo pareció detenerse. Soy yo, doña Victoria, dijo con voz ronca. He vuelto. Un murmullo recorrió el salón. Algunos juraron reconocer en él a alguien del pasado, un rostro que muchos creían perdido. Victoria dio un paso atrás, pálida como el mármol. No puede ser, murmuró, pero sí, lo era. La inesperada visita que llegaba en plena noche prometía reabrir heridas que jamás habían cerrado. El sonido del agua golpeando los cristales parecía acompasar el silencio que cayó sobre el salón. Nadie respiraba. El desconocido, si es que aún podía llamársele así, avanzó un paso, dejando que la luz temblorosa de los candelabros revelara su rostro. Era más envejecido, marcado por las arrugas del tiempo y la dureza de los caminos, pero los ojos, esos ojos, eran inconfundibles. Isabel se llevó una mano al pecho, incrédula. Bernardo, susurró. La palabra flotó en el aire como un espectro del pasado. Victoria palideció. Durante un instante pareció que iba a desmayarse, pero se recompuso, obligándose a mantener la compostura que la había definido toda su vida. Estás muerto, dijo, sin pestañear. Tú, no puedes estar aquí. Bernardo dio un paso más. Su voz era grave, erosionada por años de silencio. Quizás sí lo estuve, pero el valle no me dejó descansar. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. José Luis entrecerró los ojos, intentando comprender si aquello era real o una alucinación colectiva. Adriana, desde lo alto de la escalera, sintió que el corazón le daba un vuelco. Había oído hablar de aquel nombre en susurros, siempre entre sombras, como si invocarlo trajera desgracia. El hombre que muchos creían muerto, el que había desaparecido sin dejar rastro después de la tragedia que separó a los Salcedo y a los Gálvez, estaba allí, empapado por la lluvia, con la mirada fija en Victoria. El pasado regresaba, y lo hacía con forma humana. Victoria intentó recuperar el control. ¿Qué pretendes con esta farsa?, preguntó, su voz temblando apenas. Vienes a perturbar la paz de los que aún creemos en el orden. Bernardo sonrió con una amargura que partía el alma. ¿Paz? En este valle no hay paz, Victoria. Solo mentiras que se alimentan unas de otras. Irene, que había permanecido inmóvil, retrocedió un paso. Su mirada pasó de su madre a aquel hombre como si presintiera que algo muy grave estaba a punto de revelarse. Rafael, en cambio, se acercó con cautela. Si realmente eres quien dices ser, entonces tenemos mucho que hablar. Leonardo, que había permanecido junto a la habitación de Bárbara, escuchó el rumor y bajó. Al ver el rostro de Bernardo, se quedó petrificado. Reconoció esa mirada de los retratos antiguos, los que colgaban en los pasillos olvidados del ala norte. Había creído que pertenecían a otra era, a una historia que ya no concernía a nadie. Pero esa historia acababa de volver con carne y hueso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Leonardo, sin poder contenerse. Bernardo lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. He venido a reclamar lo que me arrebataron, y a impedir que el valle se hunda en la oscuridad en la que lo habéis sumido. Victoria soltó una carcajada breve, seca. ¿Oscuridad? Fuiste tú quien la trajo contigo. Tus pecados nos condenaron a todos. Tus promesas rotas, tus alianzas traidoras. Y tus mentiras, respondió él sin vacilar. Tus mentiras fueron la semilla de todo. El silencio posterior fue denso, cortante. Cada palabra era un golpe a las murallas invisibles de la casa grande. Adriana, al escuchar aquella acusación, comprendió que aquel reencuentro no era casual. Que el regreso de Bernardo tenía un propósito más profundo, quizá relacionado con la desaparición de Bárbara, con las heridas que el valle seguía sin cerrar. Mercedes, que había acudido alarmada, se cruzó de brazos. Su instinto le decía que aquel hombre traía consigo más verdad que amenaza. No era un impostor, era alguien que conocía las grietas del poder en las que Victoria se había fortalecido durante años. Isabel, por el contrario, parecía debatirse entre la sorpresa y la furia. No puedes volver después de tanto tiempo y pretender que olvidemos. Yo no quiero que olviden, contestó Bernardo. Solo quiero que recuerden correctamente. En la habitación de arriba, el gemido leve de Bárbara interrumpió el torbellino del piso inferior. Leonardo subió de inmediato, dejando atrás la tensión del salón. Al verla abrir los ojos por primera vez desde su rescate, sintió un alivio indescriptible. «Estás a salvo», le susurró, inclinándose sobre ella.
Bárbara, confusa, intentó incorporarse. ¿Dónde estoy? En casa, respondió él, con una ternura que apenas podía contener. Pero cuando sus miradas se cruzaron, un destello de miedo pasó por los ojos de ella. No quiero volver allí, balbuceó. Hay alguien, en el bosque. Leonardo se tensó. ¿Quién? Bárbara cerró los ojos, agotada, como si el esfuerzo de recordar la consumiera. Una voz, que me seguía, decía que nada termina hasta que se pague la deuda. Leonardo apretó los puños, comprendió que la herida de Bárbara no era solo física, era el eco de algo más oscuro, algo que quizá estaba directamente ligado a la aparición de Bernardo. Adriana, al entrar en la habitación y ver a su hermana despierta, no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló junto al lecho y tomó su mano. Pensé que te perdía, murmuró. Bárbara sonrió débilmente. No es tan fácil deshacerse de mí. Pero su voz se quebró al final de la frase, como si la ironía le costara demasiado. ¿Qué recuerdas?, insistió Adriana, con cautela. Bárbara miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza. Recuerdo un grito, y una figura entre los árboles. Luego, nada. Mercedes, que observaba desde la puerta, cruzó una mirada significativa con Leonardo. Ambos sabían que el bosque guardaba más de lo que mostraba. Abajo, el ambiente se había enrarecido. Bernardo permanecía de pie, empapado, mientras José Luis trataba de ofrecerle una manta que él rechazó con un gesto. No necesito su compasión. Victoria lo miraba con desprecio. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Dinero? ¿Revancha? ¿O simplemente arruinar lo poco que he construido? Bernardo ladeó la cabeza. Lo que construiste, Victoria, se sostiene sobre cadáveres. El de Fernando, para empezar. La mención del nombre de Fernando, el padre de Adriana, fue como un disparo en la sala. Isabel soltó un grito ahogado. Rafael se puso de pie de golpe. Basta, no traerás a los muertos para alimentar tus delirios. Bernardo lo miró directamente, y su voz se volvió un susurro cargado de significado. ¿Estás seguro de que está muerto? Rafael retrocedió un paso, sin saber si había oído bien. Victoria intervino, furiosa. Cállate, no volverás a pronunciar su nombre en esta casa. Pero ya era tarde, la duda había sido sembrada, y todos, desde Isabel hasta el último sirviente, sabían que en Valle Salvaje ninguna muerte estaba libre de sospecha. Aquella noche se alargó interminable. Cuando al fin los relojes marcaron la medianoche, cada alma del palacio parecía vivir su propio infierno interior. Irene lloraba a escondidas, temiendo que Leonardo la abandonara definitivamente. Alejo, en la casa pequeña, miraba por la ventana buscando señales de Tomás, preguntándose si realmente habría cometido el robo. Mercedes no podía apartar de su mente la mirada perdida de Bárbara, ni la sombra que ella decía haber visto en el bosque. Y Victoria, encerrada en su cuarto, caminaba de un lado a otro con una copa de vino entre las manos, temblando. Si Bernardo ha vuelto, se dijo en voz baja, es porque alguien lo ha traído. Y cuando alguien remueve el pasado, es porque aún queda algo por destruir. Mientras tanto, Bernardo se refugió en la vieja capilla abandonada al borde del valle. José Luis lo había seguido discretamente, movido por una mezcla de curiosidad y lealtad antigua. No esperaba volver a verte, confesó, dejando caer la linterna sobre el suelo de piedra. Bernardo lo miró con serenidad. Ni yo esperaba regresar, pero hay cosas que el tiempo no borra. ¿Vienes a ajustar cuentas con Victoria? Bernardo negó con la cabeza. No, vengo a liberar a quienes aún viven bajo su sombra. José Luis bajó la mirada. Entonces empezarás una guerra. Ya empezó hace años, respondió él. Yo solo he regresado para terminarla. De vuelta en la casa grande, Bárbara comenzó a agitarse en sueños. Leonardo trató de calmarla, pero ella murmuraba nombres que él no entendía. Bernardo. No te acerques, decía entre dientes. Adriana se sobresaltó. ¿Bernardo? ¿Qué tiene que ver él? Leonardo, confundido, no supo qué contestar. Era como si todos los caminos del valle convergieran de pronto en ese nombre prohibido. Mercedes se persignó. Ese hombre trae desgracia donde pisa. Pero Adriana, con los ojos llenos de lágrimas, negó lentamente. O quizá trae la verdad que todos temen. Poco antes del amanecer, Rafael encontró a Irene en el pasillo, temblando. ¿Por qué lloras?, le preguntó, suavizando el tono. Porque he hecho daño, Rafael. Porque a veces las palabras hieren más que los golpes.
¿Qué hiciste? Irene lo miró con desesperación. Le dije a Bárbara que no valía nada, que Leonardo nunca la amaría de verdad. Rafael la tomó de los hombros, incrédulo. ¿Por qué? Por miedo, por celos, porque todos vivimos con miedo en este lugar. Rafael cerró los ojos. Entonces somos prisioneros del valle, todos nosotros. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Los primeros rayos del sol iluminaban las montañas mojadas, y con ellos llegaba la sensación de un día que no traería consuelo. Victoria se asomó al balcón, con el rostro cansado, observando el valle que había jurado dominar. Si Bernardo habla, me destruirá, pensó. Pero no podía huir, no esta vez. Debajo de ella, en el patio, una figura la observaba desde lejos. Era Bernardo. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Ninguno habló, pero ambos comprendieron que el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. El amanecer en Valle Salvaje no trajo calma. Trajo presagios. El aire olía a tierra húmeda, pero también a miedo. En la casa grande, los pasos resonaban apagados, como si todos caminaran sobre un suelo cargado de secretos. Nadie se atrevía a hablar del regreso de Bernardo en voz alta, pero el nombre flotaba por todas partes, invisible, opresivo, como un perfume envenenado. Victoria no había dormido. La noche entera la había pasado escribiendo cartas que nunca enviaría, rompiendo papeles que hablaban de culpas que no se podían borrar. Frente al espejo, vio su reflejo cansado, los labios temblando. No dejaré que me arrebate lo que es mío, se dijo, pero su voz sonó más como una súplica que como una amenaza. Sabía que el regreso de Bernardo era el principio del fin de su dominio. Y aún así, no podía detener el curso de los acontecimientos. A media mañana, Isabel entró sin llamar. Su relación, siempre marcada por la cortesía hipócrita, se había transformado en un campo de batalla silencioso. «¿Vas a contarme qué significa todo esto?», exigió. «Anoche casi se desploma la casa. Todos hemos visto a ese hombre». Victoria se giró lentamente. «No tengo nada que decir». «Claro que lo tienes. Él dijo tu nombre, el de Fernando. Lo hizo delante de todos». «Y lo hizo para humillarme», cortó Victoria, con un brillo de furia en los ojos. «No le permitas que te confunda. Siempre fue un manipulador. Regresa solo para destruir lo que tanto nos costó mantener». Isabel frunció el ceño. «Nos costó a ti, querrás decir. A los demás solo nos costó sangre». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Victoria quiso replicar, pero se contuvo. Isabel la observó un instante más y luego se marchó, dejándola sola con su reflejo. Esa soledad, que antes le había dado poder, ahora se sentía como una condena. Mientras tanto, en el cuarto de Bárbara, el ambiente era otro, más cálido, más humano. La joven abría los ojos con dificultad, intentando orientarse. Leonardo, que no se había separado de ella, le ofreció agua. «Tranquila, estás a salvo». «¿A salvo de quién?», preguntó ella, con un hilo de voz. «De todo lo que te hizo daño». Bárbara lo miró fijamente. «¿Y eso incluye a ti?». La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Bajó la mirada, incapaz de responder. Ella sabía, no recordaba todos los detalles, pero recordaba el peso de su traición, el abandono, el compromiso con otra mujer. «No lo hice por mí», murmuró él. «Fue mi padre». Bárbara cerró los ojos. Siempre hay otro a quien culpar. Las lágrimas de Leonardo cayeron silenciosas. Por primera vez, comprendió que el perdón no se mendiga, se merece. Y él aún no lo merecía. Adriana entró justo entonces, sujetando su vientre. Su rostro, aunque pálido, irradiaba ternura. «No discutáis, no ahora». Bárbara sonrió débilmente. «No discutimos, solo recordamos». «Entonces recordad lo bueno», replicó Adriana, con esa calma que solo las mujeres heridas saben fingir. Se sentó junto a su hermana y le acarició la frente. «Tienes que ponerte bien, el valle aún no ha terminado contigo». Bárbara giró la cabeza hacia la ventana. «El valle nunca termina con nadie». En el pasillo, Mercedes escuchaba a escondidas. La conversación la conmovía más de lo que habría querido admitir. Había servido a 3 generaciones de mujeres de la familia, había visto amores nacer y morir, promesas romperse, y ahora, viendo a las hermanas juntas, sintió que algo viejo y sagrado resucitaba. Pero también temió, porque cada vez que en Valle Salvaje alguien intentaba renacer, el destino lo aplastaba con fuerza. En el comedor, Rafael se enfrentaba a su madre. «¿Por qué lo ocultaste? Sabías que Bernardo vivía». Isabel lo miró, sorprendida.
¿Cómo te atreves? Lo sabías, madre, tus cartas, aquella vez que hablaste con el sacerdote en secreto. Isabel se levantó de golpe, la silla cayó al suelo. Basta, Rafael. No, dímelo, ¿dónde ha estado todos estos años? Isabel respiró hondo. En el extranjero, lo ayudé a marcharse, fue lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para Victoria? Isabel no respondió, pero su silencio fue suficiente. Rafael lo entendió todo. En el ala norte, Irene caminaba como un fantasma. Había pasado la noche llorando y ahora se sentía vacía. Se detuvo frente al retrato de su padre, don Leopoldo, y susurró: «Tú empezaste todo esto, y ahora todos pagamos». Recordó las palabras de Leonardo la noche anterior, la mirada fría con la que la había evitado. Sabía que lo había perdido. Y no solo a él. También su reflejo, su orgullo, su sentido de pertenencia. Por primera vez en su vida, Irene Gálvez se sintió pequeña. A mediodía, Bernardo regresó al palacio. Esta vez, lo hizo acompañado por José Luis. Su presencia causó un silencio sepulcral entre los criados. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron estar ocupados. El eco de sus pasos resonaba como un tambor antiguo. Cuando llegó al salón, Victoria ya lo esperaba. «Has tenido la audacia de volver a entrar en esta casa», dijo ella. «Esta casa fue mía antes que tuya», replicó él con calma. «No hay documentos que lo prueben. No los necesitas, están grabados en la tierra, en la sangre». Victoria se acercó, desafiante. «¿Qué quieres, Bernardo?» «Quiero saber qué hiciste con Fernando». La pregunta cayó como un rayo. El nombre maldito volvía a pronunciarse, y con él, todo el peso del pasado. Victoria frunció los labios. «Fernando se mató, tú lo sabes». Bernardo negó lentamente. «No, lo mataron, y tú estabas allí». Irene, que escuchaba tras la puerta, se tapó la boca para contener un grito. Dentro, el aire se volvió espeso. «Cállate», bramó Victoria, «no sabes lo que dices». Bernardo la miró sin parpadear. «Sé exactamente lo que digo. La noche en que murió, tú lo seguiste. Lo detuviste en el puente. Le dijiste que si contaba lo que había descubierto, acabaría con su apellido. Y cuando él intentó marcharse, alguien lo empujó». Isabel entró en ese instante, pálida como la cera. «Basta los dos, no delante de los criados». Pero ya era tarde. José Luis lo había oído todo, y su rostro lo decía todo. Incredulidad, dolor, y una certeza amarga. Victoria respiró agitadamente. «¿Insinúas que lo maté?» Bernardo dio un paso al frente. «No lo insinúo, lo afirmo». El golpe fue tan duro que ni siquiera ella supo cómo reaccionar. Por primera vez, la duquesa perdió el control. Su voz se quebró. «Fue un accidente. Un accidente». «¿Y la carta que destruiste después?», preguntó él. «¿También fue un accidente?». El silencio que siguió fue casi insoportable. Isabel se dejó caer en un sillón, abrumada. «Dios mío, todo este tiempo». «Sí», dijo Bernardo, «todo este tiempo habéis vivido sobre una tumba maldita». Victoria alzó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no de miedo, sino de rabia. «No sabes lo que era vivir con él, con sus dudas, sus sospechas. Quería revelar los secretos del valle, hundirnos a todos». «Quería la verdad», respondió Bernardo. «Y tú lo mataste por eso». Esa tarde, cuando la noticia corrió entre los pasillos, los criados empezaron a susurrar. Mercedes se encerró en la cocina, incapaz de asimilar lo que había oído. Adriana, al enterarse por José Luis, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Mi tía mató a mi padre?». José Luis no respondió, solo bajó la cabeza. «Hay cosas que ni siquiera los que servimos aquí podemos perdonar». En la habitación de Bárbara, el ambiente se tornó denso. La joven, que ya podía hablar con más claridad, pidió ver a Leonardo. «Necesito saber si lo que dicen es verdad», dijo ella con voz temblorosa. «¿Qué cosa?». «Que Victoria, que nuestra tía, fue quien mató a padre». Leonardo se sentó junto a ella, buscando las palabras. «No lo sé, Bárbara. Pero si es cierto, todo lo que conocemos cambiará». Bárbara apretó su mano. «Entonces debemos prepararnos, porque si algo he aprendido en este valle, es que la verdad nunca llega sola. Siempre trae consigo una desgracia». Esa noche, mientras todos intentaban digerir el peso de las revelaciones, Irene se armó de valor y fue a buscar a Leonardo. Lo encontró en la galería, mirando hacia la tormenta que se gestaba sobre las montañas.
Lo he perdido todo, dijo ella, sin rodeos. No todo, contestó él sin mirarla. Aún puedes recuperar algo. ¿El qué? La dignidad. Irene sonrió con tristeza. Esa se la llevó el valle hace mucho. El trueno resonó justo entonces, y con él, la sensación de que nada volvería a ser igual. En algún rincón, Victoria lloraba en silencio, aferrada a una copa vacía. Bernardo, desde la capilla, escribía nombres en un papel. Los culpables, los cómplices, los que aún debían pagar. Adriana, con la mirada fija en su hermana dormida, juró algo para sí misma. Si el valle quiere verdad, la tendrá. Pero no a costa de los inocentes. Y así, en la noche más larga desde hacía años, Valle Salvaje volvió a respirar ese aire espeso de tragedia que lo había convertido en leyenda. Porque cuando las culpas resurgen, ya no hay plegaria que las detenga. La madrugada siguiente llegó sin luz. Un cielo gris, espeso, parecía pesar sobre los tejados como si el propio valle quisiera hundirlos. Desde temprano, el sonido de las campanas de la capilla resonaba lento, grave, casi fúnebre. Nadie sabía exactamente por qué sonaban, pero todos lo sentían. Algo en Valle Salvaje había muerto. Tal vez no una persona, sino una era. Victoria despertó con los ojos hinchados, la cabeza palpitando por el exceso de vino y de culpa. En su mesa, los restos de una noche deshecha. Cartas rotas, un pañuelo manchado de lágrimas, un candelabro caído. Durante años había mantenido la fachada de control, de poder, de señora absoluta del valle. Pero ahora, todo se le escapaba, incluso sus pensamientos. Al mirarse al espejo, no reconoció el rostro que la devolvía la mirada. ¿Qué has hecho, Victoria?, se preguntó en voz baja. El eco respondió desde su interior. Lo que creíste necesario. Mientras tanto, en la casa pequeña, Francisco y Martín compartían un desayuno silencioso. El chico no dejaba de mirar el horizonte, hacia donde la niebla ocultaba la línea de los árboles. Allí la encontramos, murmuró. Francisco asintió, y allí comenzaron todos los males. ¿Cree que la duquesa fue capaz de matar a su propio hermano? Francisco tardó en responder. En este valle, todos somos capaces de algo terrible cuando creemos que lo hacemos por deber. En el otro extremo del valle, José Luis llegó a la capilla donde Bernardo había pasado la noche. Lo encontró arrodillado, con las manos apoyadas en el banco, la mirada fija en el crucifijo. He rezado por Fernando, dijo sin girarse. Pero no por su alma, por la nuestra, que aún está atrapada aquí. José Luis se acercó despacio. La verdad ya salió. ¿Qué harás ahora? Bernardo suspiró. La verdad no sirve si no se limpia la sangre. Todavía hay quienes deben responder. ¿Victoria? Bernardo giró el rostro. Ella es solo el principio. En el palacio, Adriana se levantó temprano. Había dormido poco, y la preocupación por su hermana y por el niño que llevaba dentro la mantenía al borde del desmayo. Sin embargo, no se permitió flaquear. Cuando bajó las escaleras, encontró a Rafael esperándola. No deberías andar sola, le dijo con dulzura. Ni tú deberías esconder la verdad de tu madre. Rafael la miró con resignación. ¿Y qué quieres que haga? Si hablo, Isabel pierde todo. Si callo, soy cómplice. Entonces elige entre la sangre y la conciencia. Él intentó sonreír, pero la amargura lo venció. En este valle, nadie elige. El valle elige por nosotros. En el piso superior, Bárbara ya se había incorporado. Aunque aún débil, insistió en levantarse. Mercedes la ayudó, refunfuñando entre dientes. No deberías hacer esfuerzos. Necesito respirar otro aire, el de esta habitación me ahoga. Te ahoga el pasado, no el aire. Bárbara la miró. ¿Y tú cómo haces para vivir entre fantasmas? Mercedes suspiró. Aprendí a hablar con ellos. Algunos solo quieren ser escuchados. Cuando Bárbara bajó al jardín, el viento le despeinó el cabello. Todo parecía igual, pero algo en el ambiente había cambiado. Los sirvientes la observaban con respeto, pero también con miedo. Era como si su regreso de entre los muertos hubiera desatado fuerzas que todos intuían, pero nadie comprendía. En la distancia, divisó a Bernardo conversando con José Luis. Por instinto, se acercó. Usted, es Bernardo, ¿verdad? Él se giró. Al verla, se le escapó un gesto de asombro. Eres igual a tu padre. Bárbara tragó saliva. ¿Lo conociste? Más de lo que quisieras saber. El silencio que siguió fue largo, pesado. Finalmente, ella preguntó, ¿es cierto lo que dicen de Victoria?
Bernardo bajó la mirada. La verdad no siempre trae consuelo, hija. A veces solo abre heridas nuevas. Prefiero una herida verdadera que una cicatriz de mentira. Bernardo asintió lentamente. Entonces prepárate, porque cuando la verdad salga completamente, nadie quedará limpio. Esa conversación fue observada desde una ventana por Victoria. Su corazón latía desbocado al verlos juntos. Bernardo y Bárbara, el pasado y el futuro unidos en su contra. Golpeó el cristal con rabia. No dejaré que me arrebaten lo que queda. En ese momento, Irene entró en la habitación, todavía con el rostro marcado por el llanto. Tía, ¿es cierto, lo que dicen de papá, de Fernando? Victoria giró bruscamente. ¿Quién te lo ha dicho? Todo el mundo lo susurra. Son mentiras, inventos de ese maldito Bernardo. Irene retrocedió, asustada. ¿Por qué todos mienten en esta casa? Victoria se acercó a ella y la sujetó por los hombros. Porque la verdad destruye, Irene. Y yo no permitiré que este lugar se hunda. Ni tú tampoco. La joven se soltó de su agarre. No quiero hundirme contigo. Y salió corriendo. Victoria la observó desaparecer por el pasillo. Su respiración se aceleró. Primero mi hermana, luego mi sobrina, ahora tú. Todos me abandonan. En la casa pequeña, Alejo intentaba calmar a Luisa. Ella había llorado toda la noche. Dicen que Tomás fue visto cerca del palacio antes de que desapareciera la talla. Lo acusan sin pruebas, protestó él. Pero tú también dudaste de mí, Alejo. Solo tuve miedo. Luisa lo miró fijamente. El miedo es el primer paso hacia la traición. Él bajó la cabeza. Entonces no soy mejor que los demás. No, pero aún puedes ser distinto. Si decides confiar. Ese mismo día, un mensajero llegó desde la ciudad con una carta para Adriana. Estaba dirigida a nombre de su padre. Al abrirla, las manos le temblaron. Era una carta antigua, con el sello de la familia de la Cruz, fechada semanas antes de la muerte de Fernando. El texto, aunque manchado, era claro. Si algo me ocurre, no busques justicia en Victoria. Ella no sabrá dártela. Búscala en el hombre que lleva mi nombre. Adriana leyó una y otra vez la frase final, sin entender. El hombre que lleva mi nombre. ¿A quién se refería? Esa misma tarde, llevó la carta a Bernardo. ¿Lo escribiste tú? Bernardo la tomó, la observó con detenimiento. Sí, me la envió poco antes de morir. Pero nunca supe si llegó a tus manos. Dice que te busque a ti. Bernardo levantó la vista, con lágrimas contenidas. Porque yo debía protegeros, pero fallé. Entonces protégeme ahora, dime la verdad. Él respiró hondo. Fernando descubrió que Victoria estaba negociando con don Leopoldo la venta de tierras a espaldas de todos, incluidas las tuyas y las de tu madre. Esas tierras pertenecían a los Salcedo. Cuando intentó detenerla, ella lo amenazó. Y la noche que desapareció, lo esperaban en el puente. No fue un accidente. Adriana cerró los ojos, intentando asimilarlo. Mi padre murió por defender lo que era nuestro. Sí, y su muerte selló el pacto entre las familias. Desde entonces, el valle vive en deuda. En ese momento, un trueno rompió el cielo. El viento se levantó con fuerza, agitando las cortinas. Bárbara apareció en el umbral. Había escuchado parte de la conversación. Entonces todo lo que vivimos fue una mentira. Bernardo negó, no una mentira, sino una historia escrita por quienes tenían miedo de la verdad. Adriana la miró con los ojos húmedos. ¿Y ahora, qué hacemos? Bárbara se acercó a la ventana. Sobrevivir. Cuando cayó la noche, Victoria reunió a Isabel y a Rafael en el salón principal. Su voz, aunque temblorosa, mantenía un hilo de autoridad. No permitiré que ese hombre me destruya. Si habla, nos arrastra a todos. Isabel la interrumpió. Nos arrastra porque tú nos mentiste. Te mentí para protegerte. ¿A mí? No. Te protegiste a ti misma. Rafael se interpuso. Basta, no sirve seguir gritando, hay que pensar. Victoria lo miró, con un dejo de ternura y desesperación. Eres igual que tu padre. Siempre creí que en ti encontraría lealtad, pero solo veo compasión. Y la compasión mata. Entonces mátame también, respondió él. Las palabras resonaron como un disparo invisible. Victoria sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Así me pagas todo lo que he hecho? Lo que hiciste fue arruinar nuestras vidas. Mientras tanto, Bernardo caminaba solo por el sendero que conectaba la capilla con el bosque. El aire era helado, y las hojas secas crujían bajo sus botas. Se detuvo al llegar al puente donde Fernando había muerto. Encendió una vela y la colocó sobre la baranda.
Perdóname, viejo amigo, murmuró. No pude evitarlo entonces, pero ahora tu verdad saldrá a la luz. No muy lejos, un par de ojos lo observaban entre los árboles. Atanasio, el fiel sirviente de Victoria, lo seguía, preparado para cumplir las órdenes más oscuras. Sacó un arma del abrigo y apuntó, pero dudó. Si lo mato, confirmo que todo es cierto, pensó. Bajó el arma, con el sudor cubriéndole la frente. En ese instante, escuchó un crujido detrás de él. Se giró, pero ya era tarde. Una sombra lo golpeó por detrás, arrojándolo al suelo. La vela de Bernardo cayó al agua, apagándose en un instante. Cuando Bernardo se volvió, no vio a nadie. Solo escuchó un susurro: el valle no perdona. Al amanecer, encontraron el cuerpo de Atanasio en la orilla del río. La noticia corrió como fuego. Mercedes fue la primera en comprender lo que significaba. Alguien más estaba moviendo los hilos, alguien que no quería que la verdad llegara al final. Victoria, al enterarse, se desplomó en el sillón. Él no debía morir. Isabel la observó fríamente. Tú lo enviaste. Solo para asustarlo. En este valle nadie se asusta sin morir. Y así, el día amaneció teñido de luto. Mientras el rumor se extendía, el valle había vuelto a cobrar una vida. El amanecer siguiente llegó sin consuelo. Un velo gris cubría el valle y las campanas sonaban otra vez, como si alguien invisible marcara el final de algo. En la casa grande, el aire pesaba, y cada palabra parecía un riesgo. Nadie hablaba del cuerpo encontrado, pero todos sabían que Atanasio no había muerto por accidente. Adriana observaba el horizonte desde el balcón. Sentía el viento frío rozarle la piel, pero no temblaba. Dentro de sí, algo había cambiado. El miedo se había transformado en decisión. Ya no era la niña protegida por Mercedes, ni la esposa obediente de Rafael. Era una mujer que había comprendido que el amor no basta cuando la verdad está podrida. Bárbara, aún débil, se acercó lentamente y apoyó una mano sobre su hombro. ¿Qué harás ahora?, preguntó en voz baja. Adriana no la miró. Lo que mi padre no pudo hacer: romper el silencio. Bárbara la observó y comprendió que esa determinación podía salvarlas o condenarlas. El valle no perdonaba a quienes desafiaban su memoria. En el salón, Victoria esperaba. Sus ojos estaban hinchados, pero su porte seguía siendo el de una reina derrotada que no acepta su caída. Cuando Adriana entró, el sonido de sus pasos pareció dividir el tiempo. Tía, dijo con calma, ya sé lo que hiciste. Victoria la miró con un atisbo de locura. No lo entiendes. Lo hice por él, por todos. Lo hiciste por ti, replicó Adriana. Por miedo a perder lo que creías tuyo. Pero nada de lo que posees fue ganado con amor. Victoria quiso acercarse, pero Adriana dio un paso atrás. No me toques. La sangre que llevas en las manos no se limpia con lágrimas. Aquellas palabras la hirieron más que cualquier golpe. Por primera vez, Victoria no tuvo respuesta. Isabel entró poco después, sosteniendo un sobre arrugado. Esto estaba en el despacho de Leopoldo, dijo. Adriana lo tomó y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un testamento no sellado, escrito con tinta desvaída. El documento confirmaba que las tierras de los Salcedo nunca debieron pasar a los Gálvez. Fernando tenía razón. El valle, legalmente, pertenecía a ella. Victoria lo comprendió en un instante. El color se le escapó del rostro. No, no puedes arrebatarme esto. Es mi vida. Adriana la miró con una mezcla de piedad y firmeza. Tu vida empezó robando la de otros. Victoria se desplomó en el sillón, las lágrimas corriendo sin pudor. No quise matarlo, solo detenerlo. Adriana se inclinó. El resultado fue el mismo. Bárbara se acercó y tomó la mano de su tía. Has vivido demasiado tiempo peleando contra fantasmas, Victoria. Ahora deja que descansen. Pero la mujer no respondió. Su mirada estaba perdida, como si de pronto el pasado le pesara más que el aire. En ese instante, el reloj del salón marcó la hora exacta en que Fernando había muerto. Y todos callaron. Fuera, Bernardo aguardaba. Sabía que no era su victoria, sino una reparación amarga. Cuando Adriana salió, la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu padre estaría orgulloso, murmuró. Ella lo observó con los ojos empañados. ¿Y tú, lo estás? Bernardo asintió. Sí, pero el valle aún no ha terminado con nosotros. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo. Desde la distancia, se escuchó el rumor de caballos. José Luis apareció corriendo. Alguien incendió la capilla. Bernardo giró de inmediato, sin dudar. El fuego se alzaba sobre el bosque, devorando la única huella sagrada del valle.
Adriana sintió que el viento traía consigo un olor a final, a justicia y a ruina. Victoria observó las llamas desde la ventana. En sus ojos se reflejaba el resplandor rojo del incendio. Así arderá todo cuando se sepa la verdad, murmuró. Isabel intentó detenerla, pero ella apartó su mano. No hay salvación para mí, pero tal vez aún haya para ellas. Tomó su crucifijo, lo besó, y se alejó hacia la escalera sin volver la vista. Esa noche, el fuego consumió la capilla y con ella los últimos restos de silencio que el valle conservaba. Nadie vio a Victoria salir del palacio. Algunos dijeron haber oído su voz entre los árboles, otros aseguraron que su sombra desapareció entre la niebla. Lo cierto es que, al amanecer, solo hallaron su pañuelo flotando en el río, junto a una cruz chamuscada. Adriana y Bárbara permanecieron juntas, viendo cómo el humo se disipaba. ¿Y si el valle nunca nos deja ir?, preguntó Bárbara. Entonces aprenderemos a quedarnos sin miedo, respondió Adriana. Bernardo se acercó, apoyó una mano sobre sus hombros y asintió. Valle salvaje solo pertenece a quienes no mienten. Rafael apareció poco después, con el rostro cansado. Se detuvo frente a Adriana, buscando en sus ojos una señal de perdón. ¿Podrás mirarme sin ver el nombre de mi familia? Ella lo observó largo rato. No eres tus padres, Rafael. Pero no volveré a ser la mujer que ellos moldearon. Rafael bajó la cabeza. Entonces empiezo a perderte. No, respondió ella. Por fin me encuentras. En otro extremo, Irene se marchaba del palacio, llevando apenas un maletín. Leonardo la observó desde la distancia. ¿A dónde irás?, preguntó. Donde nadie me recuerde lo que fui. Él asintió, y por un momento, el respeto que nunca supieron tener se hizo real. Ojalá encuentres paz, dijo él. Irene sonrió. Tú también, y ojalá ella te perdone. Leonardo volvió su mirada hacia Bárbara. Ella, recostada bajo un árbol, respiraba con serenidad. No busques mi perdón, dijo ella sin abrir los ojos. Solo sé distinto. Él se arrodilló a su lado. Eso intento, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no fue un muro, sino un puente. Cuando cayó la tarde, el valle respiraba distinto. El humo se había disuelto, y los pájaros regresaban tímidamente. Mercedes encendió una vela en la cocina y murmuró una oración. Que los muertos descansen, y los vivos aprendan. José Luis asintió en silencio. En su mirada había dolor, pero también alivio. Por fin, después de tantos años, las verdades del valle tenían nombre. Bernardo preparó su partida. No dejó notas ni promesas, solo una frase grabada en la puerta de la capilla ennegrecida. Nada se destruye del todo si se recuerda con verdad. Cuando Adriana la leyó, comprendió que el valle no era un lugar, sino una herida. Y que cada uno debía decidir si seguir sangrando o empezar a sanar. Esa noche, antes de dormir, se acercó a la ventana. El viento soplaba suave, y el reflejo de la luna caía sobre los campos. Padre, susurró, ya está hecho. En el silencio, creyó oír una voz, la misma de su infancia, decirle, estoy orgulloso. Cerró los ojos y sonrió. El valle, por primera vez, parecía en paz. En la oscuridad, sin embargo, una sombra se movió entre los árboles, deteniéndose junto al puente. Allí donde Fernando había muerto, alguien colocó una nueva vela encendida. La llama tembló un instante y luego se mantuvo firme, iluminando una figura apenas visible. La voz, apenas un murmullo, rompió el silencio. Nada termina en Valle Salvaje.